Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, el programa en el que un día más contamos, repasamos y analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico, con el foco puesto en Venezuela, en estas amenazas de Estados Unidos, en esta nueva operación que ayer anunciaba Pete Hegseth, con declaraciones por parte de Rusia reaccionando, respondiendo, advirtiendo a Estados Unidos, con el foco puesto también en la situación en Ucrania, sobre todo, bueno, la situación crítica en Pokrovsk, también este ataque masivo de las últimas horas en Kiev. Pero antes, precisamente, vamos a empezar con últimas horas. Vamos a mirar a los mensajes por parte de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos acaba de publicar lo siguiente en sus redes sociales. Dice que Jeffrey Epstein es problema de los demócratas, ya que pertenecía al Partido Demócrata, y reiteró que el caso es un intento de los demócratas de desviar la atención de todas sus malas políticas y derrotas, especialmente, dice, de la vergüenza y el cierre del gobierno, donde su partido está en total desorden. Dice literalmente: pregúntele a Bill Clinton, al cofundador de LinkedIn, Reid Hoffman, y al secretario del Tesoro, Larry Summers, sobre Epstein. Ellos lo saben todo sobre él. No pierdan el tiempo con Trump. Tengo un país que gobernar. Dice también que algunos republicanos débiles han caído en sus garras porque son blandos e ingenuos. Las declaraciones de Trump se producen después de que los demócratas publicaran correos electrónicos inéditos del patrimonio de Epstein, en los que se menciona directamente a Trump, que habría pasado horas en la residencia de Epstein con una de las víctimas. La Casa Blanca reveló que la víctima era Virginia Giuffre y afirmaba que los correos electrónicos demuestran que Trump no hizo nada malo. Pendientes de estas últimas horas, mirando a la tensión en Venezuela, nosotros vamos ya con los expertos, con el análisis. Hoy contamos con Enrique Navarro Gil, chairman de MQ Global Inet. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Tenemos a José Manjón, escritor y analista del Instituto Español de Geopolítica. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y tenemos a Paco Arnau, analista internacional de redes y medios. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Bueno, pues un día de nuevo con muchísima actualidad. Decía yo que el foco está en Venezuela. También estamos mirando a Pokrovsk, a este mega escándalo de corrupción que hemos conocido esta semana en Ucrania. Enseguida analizamos todo esto, pero antes, Paco, si te parece, empezamos mirando a esta nueva operación por parte de Estados Unidos, que ya lleva 20 ataques en el Caribe y que, bueno, anuncia que va a dar un paso más en esta presión sobre Maduro. Quiero saber, bueno, pues cómo valoras esta nueva orden, este nuevo movimiento, ¿no?, por parte de Estados Unidos, y cómo crees que va a afectar a Venezuela. Sí, Estados Unidos lleva ya unas cuantas semanas agudizando la tensión en la región del Caribe y el norte de Sudamérica bajo la excusa de luchar contra el narcotráfico. Yo creo que todo esto no es que lo crea yo, es que parece evidente que es una pantomima. Es decir, están utilizando la excusa del narcotráfico para una política de intervencionismo en la región, y especialmente dirigida a un cambio de régimen en Venezuela. Que no cuenten pamplinas sobre narcotráfico, lucha contra el narcotráfico o democratización de Venezuela. Es decir, lo que pretenden es un cambio de régimen por motivos geoestratégicos y estrictamente económicos, que se resume en algo llamado Cuenca del Orinoco, donde están las mayores reservas de petróleo del mundo. Este es el fondo del asunto. Cuando hablan de democratizar un país, bueno, pues ya hemos visto lo que ha hecho Estados Unidos y la OTAN a lo largo de varias décadas, ¿no? Desde los años 90, ¿no? Democratizar Yugoslavia fue al final bombardear Yugoslavia para conseguir el gran logro de crear un estado delictivo llamado Kosovo, ¿no? El gran logro en Libia, la llamada democratización de Libia, fue convertir el primer país de África en índice de desarrollo humano en un mercado de esclavos, que es lo que es ahora, ¿no? Democratizar Siria, que además lo llamaron primavera incluso, pues ha significado a la larga, después de una larga guerra también de 15 años, provocar que Al-Qaeda y los rebanacuellos islamistas o salafistas alcancen el poder en Damasco, ¿no? Democratizar Irak, ya vimos lo que sucedió en Irak tras la invasión de Irak, ¿no? También con una excusa peregrina, como las armas de destrucción masiva, que se demostró que era falsa, e incluso las conexiones de Al-Qaeda con el régimen de Saddam Hussein, lo cual era totalmente falso.
Es decir, al final, ¿qué provocaron? Que el norte de Irak acabara controlado por el Estado Islámico, ¿no? Democratizar Afganistán, ¿qué significó? Pues una década de bombardeos para conseguir que los talibán retomen el poder, ¿no? Y ahí siguen ahora, ¿no? En fin, democratizaron Chile también, ¿no? Con el golpe de Estado contra Allende, ya más en la región, en Sudamérica, ¿no? Y bueno, ya vimos, ¿no? Una brutal dictadura de extrema derecha como la de Pinochet, ¿no? La democratización de Panamá, también relacionado con la excusa del narcotráfico, ¿no? Cuando bombardearon Panamá, de lo que se trataba era de alcanzar el control absoluto de la zona del canal, ni más ni menos, ¿no? En fin, cuando hablan de democratización, de lucha contra el narcotráfico, etcétera, bueno, ya vemos que son simples excusas que no tienen ninguna relación con la realidad. Además, en el caso de Venezuela y el narcotráfico, la excusa está muy mal buscada, ¿no? Puesto que la mayor parte del tráfico de cocaína de Sudamérica hacia Estados Unidos va por el Pacífico, no por el Caribe, y no va a través de Venezuela, va a través de países como Ecuador, Perú y Colombia. Entonces, bueno, no hay que darle muchas vueltas a esto, ¿no? Se trata de la típica excusa intervencionista por parte de Estados Unidos para un cambio de régimen. Y es algo muy peligroso porque ya sabemos las consecuencias de los cambios, de cuando esta gente habla de cambios de régimen, en qué acaba todo, ¿no? Como ya he explicado antes en el rosario de intervenciones en todo el mundo, ¿no? Bueno, pues acostumbrados a estas intervenciones de Estados Unidos, todo apunta a que va a pasar algo parecido en Venezuela en los próximos días, en las próximas semanas. José, quiero saber tu opinión sobre esta nueva operación, Lanza del Sur, y hasta dónde crees que va a llegar esta presión de Donald Trump. Hombre, habrá que verlo, pero yo creo que el ejemplo de Bahía de Cochinos y el ejemplo de la contra nicaragüense, me imagino que llamaría a la prudencia al gobierno americano. No creo que estén para aventuras y además una operación en Venezuela exige mucha más gente que Bahía de Cochinos o que la contra. O sea, sería una verdadera invasión en regla. Y luego, claro, otra incógnita que se maneja es qué misiles y qué defensas tienen los venezolanos. Es decir, si los venezolanos cuentan con misiles hipersónicos o con misiles rusos, chinos o iraníes de última generación, la flota americana puede tener un problema muy serio en el Caribe. Por lo tanto, yo creo que estas son operaciones de momento, de propaganda. Quizás se sustancien en algún tipo de ataque aéreo, pero yo creo que la opción más sensata que podría manejar Estados Unidos sería un golpe interno. Desde luego, una invasión es tremendamente arriesgada, primero porque los desembarcos los carga el diablo y pueden tener consecuencias nefastas. Sobre todo, recordemos que están llegando aviones con armamento chino y ruso a Venezuela que no sabemos lo que contienen. Cuidado. Y desde luego Rusia se ha puesto del lado de Venezuela. Es decir, que los venezolanos pueden contar con alguna sorpresa nada agradable. Que sepan manejarla, que sean hábiles con ella, es otro tema. Y no olvidemos que si esta operación fracasa, si por lo que fuera Estados Unidos no pudiera tumbar a Maduro y Maduro saliera con bien de todo esto, Maduro se convertiría en el gran líder de Iberoamérica. Pero vamos, sería como Nasser después de la invasión de Suez. Entonces, no creo, no sé, esto ya son cuestiones que nos superan, pero me imagino que habrá gente en el Pentágono que se lo esté pensando muchísimo, porque no es, o sea, esto no es una película de Rambo, y Venezuela no es el Panamá de Noriega. Venezuela tiene masas armadas, tiene un ejército que no sabemos cómo va a responder, pero puede que responda bien. No lo sabemos porque no se ha visto en estas. Entonces, cuidado, porque a lo mejor creemos que es Saddam Hussein y no lo es. Por todas estas circunstancias y por el efecto tremendamente subversivo que puede tener el fracaso de esta operación, me imagino que lo que habrá en Estados Unidos será supongo, porque claro, nosotros siempre partimos de premisas racionales
que los políticos han demostrado varias veces que no las tienen, con lo cual aquí nos movemos dentro del punto de vista de una racionalidad geopolítica que la gente se la salta a la torera cuando tiene el mando de algo. Pero en principio es una operación mucho más compleja de lo que parece. Y además las apuestas son muy altas. Repito, un fracaso tipo Bahía de Cochinos puede ser tremendamente subversivo para la influencia de Estados Unidos en toda América. Y por otro lado, en cuanto al narcoestado, bueno, vamos a ver, los narcoestados existen en caso de que existan porque Estados Unidos es un enorme país adicto. O sea, hay 300 millones de adictos consumiendo a todas horas y son un mercado que exige droga. El fentanilo, la cocaína, la heroína, todo eso lo necesita Estados Unidos. Recordemos, cuando Estados Unidos ocupó Afganistán, de la noche a la mañana, Afganistán se convirtió en el primer productor mundial de opio. Cuando los talibanes volvieron al poder, desapareció la producción de opio. Y los que somos ya más talluditos, recordamos cómo hasta los años 80, en la frontera entre Laos, Tailandia, Vietnam, China, toda esa zona donde estaba, creo que era el 8º ejército del Kuomintang, del KMT, aquello era el triángulo del oro del opio y estaba protegido por la CIA y financiado por la CIA. Recordemos que siempre que se tira del narcotráfico y siempre que se buscan los últimos hilos, no están ni en Colombia, ni en Perú, ni en Venezuela, están todos en Estados Unidos. Y si hay droga y si hay narcoestados, es porque hay un país que pide a gritos y necesita dosis continuas de esas drogas. Entonces, la mejor forma de acabar con los narcoestados es acabar con el consumo. Y creo que esa no es la opción de Estados Unidos. Bueno, pues atentos a las opciones, a los movimientos de Estados Unidos. Enrique, quiero saber también cuál es tu opinión de esta nueva operación que ayer anunciaba Hegseth y hasta dónde crees que va a llegar el alcance de la misma, si crees que va a terminar o no con un ataque contra Venezuela. Predecir lo que puede hacer Trump es siempre algo complejo, ¿no? Yo distinguiría dos elementos que forman parte de la misma estrategia, pero por separarlos, ¿no? Por una parte está estos ataques a las supuestas, claro, lo sabemos, a las supuestas narcolanchas, diríamos, para acabar con el tráfico de drogas. Es evidente que o aquí hay una operación de inteligencia muy, muy amplia detrás para detectar que esas lanchas de donde salen, diríamos, van con la droga y por tanto es una operación muy dirigida. Recordemos que durante la época del Plan Colombia los Estados Unidos instruían a la Fuerza Aérea Colombiana con las coordenadas de los aviones que llevaban la droga para que los derribaran, ¿no? O sea, no es una política nueva. Durante muchos años del Plan Colombia, Estados Unidos estuvo activamente colaborando en derribar, algo no muy diferente a lo que vemos ahora, los aviones con la droga, ¿no? No vamos a entrar a analizar, diríamos, cualquier análisis legal, ético o moral de la operación porque no lo aguanta, ¿no? Pero si analizamos la parte política, que yo creo más interesante, ¿no? Primero, el despliegue naval que ha hecho Estados Unidos en el Caribe no tiene nada que ver con el tema del narcotráfico. Los narcotraficantes no se van a asustar por tener un portaaviones, que es algo inútil contra este tipo de actividades, ¿no? Está claro que Estados Unidos quiere provocar un cambio de régimen en Venezuela. Lo dijo, fue una base fundamental de la campaña, y Marco Rubio, que se nutre de una gran parte del voto venezolano en Florida de exiliado, ¿no? Era algo que estaba en la hoja de ruta, ¿no? Por tanto, no nos tenemos que sorprender de que Trump se haya, digamos, embarcado en esta aventura de provocar un cambio de régimen. Y yo creo que en la medida en la cual este cambio de régimen no se produzca, irá aumentando la presión de forma paulatina. ¿Podemos pensar en una operación militar? A ver, desde el punto de vista de análisis, o sea, no ya de una operación militar en Venezuela sería lo más complejo militarmente que ha hecho Estados Unidos desde Vietnam. O sea, mucho más complicado de lo que sería en Irak, por ejemplo, y no solamente por el hecho de la cuestión militar de venezolana, que obviamente no resistiría, digamos,
unos pocos días de combate, sino sobre todo porque además provocaría, digamos, un enfrentamiento civil dentro de Venezuela, que es un entorno que no es aconsejable para cualquier tipo de intervención militar, ¿no? Con lo cual, yo creo que todo este despliegue tiene más que ver con esa provocar presión para provocar una involución interna, esa es mi opinión. Yo creo que aparte del despliegue militar se están produciendo muchas reuniones en Estados Unidos y en terceros países entre gente cercana a Maduro y diversos países. O sea, se está trabajando, hay gente que ya está trabajando en diversas alternativas, ¿no? Con lo cual yo creo que la presión irá en aumento, la presión militar irá en aumento. Yo ya no descarto nada porque me puedo arrepentir de lo que pueda decir, pero yo creo que va más por el tema de provocar la involución interna, sobre todo porque se abriría un escenario muy, muy complicado para todos y sobre todo para Estados Unidos, ¿no? Claro, Venezuela, donde ya, por cierto, hay muchos intereses americanos y no les es ajeno, pues obviamente sumar a la política energética de Estados Unidos de más combustibles fósiles, sumar a esa operación Venezuela desde el punto de vista geoestratégico, energético, político, supone un salto enorme, ¿no? La ineficiente producción de Venezuela, si se pusieran en manos diferentes, obviamente unida a la producción actual de Estados Unidos, reventaría el mercado de petróleo. O sea, esto sería una revolución, ¿no? Por tanto, también hay ese sentido político, el que señalaba ya marcada en la hoja de ruta, hay un interés económico, ¿no? Lo que más llama la atención de toda esta situación y que realmente diríamos, yo creo que es el peligro fundamental en el que nos movemos ahora, es que las reglas se han roto, ¿no? O sea, ya no hay límites. O sea, no hay límites. Antes existía el derecho internacional, existía la moral, existía la ética, incluso la credibilidad, ¿no? Cuando un país decía que iba a apoyar a otro o que iba a hacer algo, pues eso generaba, diríamos, una opinión y generaba también una presión. Hoy en día no podemos fiarnos de nada de esto, ¿no? Estamos en un mundo, diríamos, sin reglas, donde la líder más fuerte se impone con total claridad y, por tanto, estamos en escenarios que son impredecibles, ¿no? O sea, no descartaría que el gobierno americano, después de intentar cambiar, que seguramente es muy posible que lo consiga, ¿no? Al final, ¿no? Porque Venezuela es un país mucho más débil, ¿no? Pero que vaya después de otros países como Nicaragua, Cuba, etcétera. Yo creo que esa teoría de Monroe, ¿no? De América para los americanos, yo creo que recobra, diríamos, más realidad, ¿no? Y más actualidad que nunca, ¿no? Pero al final el tema mollar de lo que tenemos enfrente tenemos a la potencia militar, económica y política más importante del mundo, saltándose todas las reglas que hemos construido Occidente durante siglos para imponer su criterio, que es el criterio además de un presidente que tampoco es que sea como muy, muy predecible, ¿no? Con lo cual estamos en una situación realmente muy compleja y también muy marcada por la política interior de Estados Unidos, ¿no? Cada vez que a Trump le sale un problema, pone un portaaviones en algún sitio, ¿no? Y por tanto también no podemos descuidar ese frente interno que afecta mucho a todo este tipo de decisiones. Pues Estados Unidos, que está salpicado una vez más por este caso Epstein. Les contábamos hace apenas unos minutos el mensaje en Truth Social de un Donald Trump que decía, bueno, pues que los que tienen la culpa o los que tienen que estar preocupados son los demócratas. Te quiero preguntar, Paco, por el papel que pueden jugar tanto Rusia como China en este momento de tensión, en este momento en el que el foco está puesto en Venezuela. Muchos están pensando en lo que pasó con Irán en esta guerra de 12 días y están preguntándose cuál puede ser el papel de Rusia y de China. Nos contaba José, ¿no?, cómo están llegando aviones con armas. Se habla, incluso se llegó a especular sobre si Rusia entregaría los misiles Oresnik. ¿Hasta dónde crees que puede llegar el papel de Rusia en el caso de que haya un ataque directo sobre Venezuela? Este miércoles, por cierto, entraba en vigor esta asociación estratégica. Es un buen ejemplo que ha puesto el de Irán, ¿no? Porque en esta famosa guerra de los 12 días, bueno, ya hemos visto que al final
no cumplieron sus objetivos, ni Estados Unidos ni Israel. Es decir, el mundo ya no es el de principios de este siglo. El mundo ha cambiado. Irán tenía acuerdos y tiene acuerdos con Rusia, acuerdos de defensa y acuerdos estratégicos. Y el caso de Venezuela igual. Es decir, lo que están consiguiendo es que al final Venezuela, como país soberano, profundice sus acuerdos de defensa con Rusia a todos los niveles, es decir, aviación, ya tienen aviones rusos, la gran parte de los cazas operativos en mejores condiciones son Sukhoi rusos, pero claro, esto se puede ampliar al plano misilístico, ¿no? Para la defensa del país, sobre todo, claro, si estás enfrentándote a una amenaza constante. Se ha hablado de, bueno, lo que van a conseguir al final con Rusia y con China es que fortalezcan su alianza con Venezuela, pero no solo con Venezuela, sino con los otros dos países, digamos, que son la piedra en el zapato para Estados Unidos en Latinoamérica, que son Nicaragua, Cuba. Hay una tríada, ¿no? Nicaragua, Cuba y Venezuela. En otros países, le hace Colombia, Chile, no sé qué, más o menos controla la situación. En el caso de Colombia es evidente, ¿no? Tienen nada menos que 9 bases militares estadounidenses en Colombia. Se ha hablado del Plan Colombia, por cierto, contra la droga, ¿no? En décadas pasadas, y bueno, el Plan Colombia al final fue la excusa para incrementar la presencia militar de Estados Unidos en Colombia. Esa fue la excusa, ¿no? Y por supuesto no acabó con el narcotráfico en Colombia ni con el poder de los narcos en Colombia, que es una especie de estado paralelo, ¿no? ¿Qué puede pasar a partir de aquí? Bueno, el cambio de régimen. El cambio de régimen ya lo han intentado varias veces en Venezuela, es decir, pero no ahora, sino desde los tiempos de Chávez, ¿no? Con intentos de golpe de Estado. Y todos y cada uno han fracasado. Es decir, la estrategia de cambio de régimen ha fracasado una y otra vez, y no pienso que haya elementos ahora como para pensar que ahora pueda prosperar un golpe de Estado por las amenazas militares por parte de Estados Unidos hacia Venezuela. Yo creo que al contrario, esta política de amenaza militar directa de Estados Unidos a Venezuela lo que va a hacer es fortalecer al gobierno venezolano y el proceso revolucionario en Venezuela, es decir, lo van a profundizar, tanto en el plano interno como en el plano externo. Y claro, y se ha dicho, ¿no? Y bien dicho además, Venezuela no es Panamá, no es una república bananera, de Centroamérica, es un país relativamente grande, que tiene un ejército relativamente grande también, que tiene acuerdos militares con Rusia, una creciente relación con China, que son ahora mismo las dos grandes potencias del mundo emergente, de los BRICS, y bueno, no podrían tampoco digamos, lanzar una operación militar. No creo que esté en su cabeza hacer eso, porque sería una auténtica locura lanzar una operación militar de invasión de Venezuela, tal como hicieron en el caso de Irak, ¿no? No creo que estén contemplando esa posibilidad, porque yo creo que acabaría siendo un fiasco y un fracaso que efectivamente, como se ha dicho también, fortalecería al gobierno venezolano y a Maduro, ¿no? Que, bueno, al final le saldría el tiro por la culata, ¿no? Efectivamente. Y si lo que pretenden con estas amenazas es un cambio de régimen, yo creo que no lo van a conseguir. Ya lo consiguieron lo intentaron en varias ocasiones y no lo consiguieron. Y si lo que pretenden es la vía militar, pues bueno, lo que van a conseguir es que se profundicen las relaciones y los acuerdos de defensa entre Rusia y Venezuela. Y también con China, pero yo creo que en el caso de Rusia está más claro el asunto. Es decir, Rusia no está dispuesta a cambiar Ucrania por Venezuela. No está dispuesta a ello, ¿no? Porque desde el punto de vista geopolítico, esto tampoco interesaría a Rusia, evidentemente, ni tampoco a los planteamientos económicos de los BRICS, ¿no? Venezuela es un país que no es directamente miembro de los BRICS, es un estado más o menos asociado, pero claro, es decir, es un país fundamental desde el punto de vista de la geoestrategia económica en el mundo, porque insisto, o sea, en Venezuela están las primeras reservas de petróleo del mundo. Pues José, te quiero preguntar a ti también por ello. ¿Cómo ves el papel de Rusia después de este acuerdo que entraba en vigor este miércoles y el papel que puede jugar también China? Básicamente, si crees que van a dejar caer a Maduro.
Vamos a ver, las capacidades que tiene Rusia fuera de lo que podríamos llamar su perímetro eurasiático son muy limitadas. O sea, Rusia fuera del ámbito de su bloque entre Europa y Asia, pues no puede hacer lo que hace Estados Unidos. No olvidemos una cosa, Rusia es muy fuerte en su nivel, por decirlo así, imperial, es decir, dentro de los territorios que conforman su hinterland. Pero Venezuela, Cuba, Nicaragua le resultan muy lejanos. Entonces, bueno, la capacidad que tiene Rusia de asistir a Venezuela es más bien con inteligencia, que no es poca cosa, con algunas armas, pero evidentemente no puede hacer una labor de interposición en el Caribe, pero no tiene esa capacidad. Y China, de momento, es una potencia que intenta utilizar los vectores económicos más que los militares. Con lo cual, en esta crisis, tanto China como Rusia, lo que pueden hacer por Venezuela es lanzar una ayuda, pero que si hubiera una invasión en serio, esa ayuda sería muy, muy limitada y además no podría llegar a Venezuela, porque Venezuela estaría prácticamente aislada de sus proveedores. Pero en el tema de inteligencia y en el tema de preparar la contrainsurgencia, ahí sí que pueden, incluso los propios cubanos, pueden darle una excelente ayuda al régimen de Maduro. Los servicios de inteligencia bolivarianos no son mancos, precisamente. Y yo creo que coincido con lo que se ha dicho antes. Yo creo que el intento sería más bien de una subversión interior, porque una aventura militar, repito, las aventuras militares salen bien o salen mal, y si salen mal, salen muy mal. Entonces quizá el objetivo sería, bueno, pues intentar esa subversión interna, pero yo creo que también la oportunidad para echar a Maduro quizá hubiera sido mejor utilizar la miel en lugar del vinagre, es decir, haberle ofrecido algún tipo de salida a Maduro y haber, bueno, pues infiltrado a la élite bolivariana con, bueno, pues con regalitos y con cosas, ¿no? Que es una técnica bastante más eficaz que el enfrentarse directamente con gente que además es altamente nacionalista. Es decir, el bolivarianismo se destaca sobre todo por el nacionalismo sin compromisos de sus defensores. Entonces, bueno, pretender invadir y colocar con los tanques extranjeros a los candidatos a la oposición, pues lo que hace es cohesionar al mundo bolivariano. Si la técnica estadounidense hubiera sido más bien negociar y comprar, pues probablemente a lo mejor Maduro ya no estaba en el poder. Pues Enrique, quiero conocer también tu opinión sobre esto, sobre Rusia y China. Tenemos más paralelismos, no solo lo que pasó con Irán, también lo que pasó con Bashar al-Assad en Siria. ¿Crees que podemos ver algo parecido? ¿Crees que Rusia y China van a parar los pies, en este caso, a Estados Unidos? Para mí, la situación como está ahora en el mundo es una situación, diríamos, de un poco de equilibrios o de reparto de poderes. Rusia está en una operación militar, en una invasión en Ucrania y ha conseguido, por unas razones o por otras, ha conseguido, diríamos, distanciar mucho a Estados Unidos de intervenir en ese conflicto. Ese conflicto que para Rusia es, diríamos, pues la madre de todos los conflictos en los que puede pensar, ¿no? En los que puede estar, ¿no? Con lo cual tiene que medir muy bien sus pasos en otros lugares, ¿no? Porque quizá, por supuesto, Venezuela y Cuba han sido importantísimas en la estrategia primero de la Unión Soviética y luego de Rusia en la región, pero estamos en una situación tan compleja, de tantos contrapesos, de tantos equilibrios. Por una parte hablamos de que puede haber una guerra en el asiático y por otra parte vemos que se reúnen los presidentes y llegan a acuerdos, chino y americano. Vemos que en Rusia, Estados Unidos habla a veces de que va a enviar armamento, pero luego se reúne con Putin. Entonces, estamos en una situación que, como decía antes, es muy difícil definir por los criterios tradicionales, ¿no? Uno puede tener un acuerdo súper estratégico con otro país sin no significar nada, ¿no? O significarlo todo, no excluye uno ni otro, ¿no? Estados Unidos está en la OTAN, pero en una situación de conflicto lo cumpliría. Por eso decía que sí, se han firmado acuerdos y esos acuerdos son de un cierto respaldo político, pero
pero ¿se va a embarcar Putin en armar con misiles de largo alcance o otro tipo de armamento a Venezuela cuando a su vez está negando o no quiere que Estados Unidos ponga ese tipo de misiles en manos de Ucrania, ¿no? Al final, cuando uno tiene intereses diferentes, es muy difícil poder imponer tu voluntad, ¿no? Yo creo que al final aquí la pregunta clave es, ¿existe un acuerdo tácito entre Rusia y Estados Unidos de reparto de territorios o de intereses? ¿Está Estados Unidos actuando en cierta connivencia con Rusia o no? Yo no veo de todas formas a Rusia involucrándose militarmente mucho más allá. Es cierto que han firmado un acuerdo de cooperación, pero lo que se dice desde Rusia de ese acuerdo de cooperación no es lo mismo que se dice desde Venezuela, ¿no? Con lo cual también entiendo que el régimen venezolano pues busca los apoyos pues en cualquier sitio, ¿no? Pero yo ahora mismo cifraría más la situación en que veo más probable que se deje a Venezuela sola ante esta situación, que sí lo que está en la contrapartida es, diríamos, el continuo alejamiento de Estados Unidos de la OTAN y de Europa, ¿no? Con lo cual no apostaría nada, vuelvo a decir, yo creo que no veo a Rusia proactivamente armando a Venezuela para defenderse de un ataque militar americano, porque creo que a continuación, y sabiendo que además el Departamento de Defensa americano ya había aprobado la entrega de los Tomahawk a Ucrania, pues al final también tiene mucho que perder, ¿no? Con lo cual, me imagino que la retórica sí será muy de apoyo a Maduro, pero no veo que los hechos vayan a ser tampoco muy determinantes o muy definitivos, ¿no? Yo creo que llegado el momento Rusia no va a arriesgar la relación, esta especial relación que tiene con Trump por Venezuela, ¿no? Pero quizá si esto cambiara igual en el otro escenario en Ucrania, pues sí se podría acelerar, pero sinceramente creo que Venezuela, llegado el momento, se puede encontrar muy sola. Bueno, pues si os parece, ya que estamos hablando de Ucrania, de lo que pueda pasar en Ucrania, vamos a poner el foco en estos ataques masivos que han tenido lugar en Kiev esta madrugada y también lo que venimos comentando en la última semana, las tropas rusas que aseguran haber tomado Pokrovsk hasta el 99%. Se habla también de una situación crítica para Ucrania en Kupiansk, de avances en Zaporilla, en Gerson. Se dice que están siendo los mayores avances prácticamente de lo que va de año. Paco, ¿cómo está la situación realmente en el frente y cuánto tiene que ver con lo que estamos comentando de Venezuela, con este escándalo Epstein que vuelve a salir a la luz, este mega escándalo de corrupción en Ucrania que también hemos conocido esta semana? ¿Qué relación tienen todos estos eventos geopolíticos y cómo de cerca está una caída del frente, ¿no? Un desmoronamiento, ¿no? Que es lo que apunta, ¿no? Cuando vemos tantas cosas al mismo tiempo, Paco. El frente principal de la guerra en Ucrania, que es el Donbass, se está desmoronando, es decir, las líneas ucranianas se están desmoronando por muchos factores, ¿no? Y de poco vale que sigan prometiendo más fondos, más miles de millones, nuevas riadas de miles de millones, incluso utilizar activos rusos robados para armar a Ucrania, si al final se quedan sin personal, que puede ir al frente, y el poco personal que siguen reclutando es prácticamente secuestrándolo, ¿no? En ciudades sobre todo del sur, como Odessa, y del este, como Kharkov. Y además están provocando un creciente malestar social interno también, que está provocando a su vez una creciente descomposición del régimen también en el plano interno, no solamente en el frente, ¿no? Y relacionado con Venezuela, ¿no? La guerra también ha cambiado, ¿eh? Es decir, la guerra de Ucrania nos está demostrando que ya no es una cosa de portaaviones, potencia de fuego bruta, artillería, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí en los teatros de operaciones de la guerra moderna han surgido los drones, que adquieren un papel fundamental, casi mayor que el de la artillería, y por otra parte el plano misilístico. En el plano misilístico, además, hay una cierta superioridad tecnológica por parte de Rusia y de China, especialmente por parte de Rusia, con el tema de los misiles hipersónicos y no sé cuántos, ¿no? Que están demostrando la superioridad de Rusia en este plano cuando ataca objetivos en Kiev, que por cierto, quiero decir entre paréntesis que hay una gran selectividad a la hora de informar sobre el conflicto de Ucrania en los medios occidentales, la mayoría de los medios occidentales,
Porque claro, cuando Rusia ataca objetivos, nunca ataca objetivos civiles, sino normalmente objetivos que ellos llaman estratégicos, que son plantas de energía u objetivos militares, y hay a lo mejor un muerto, 2 muertos, o algún herido civil, o la defensa antiaérea ucraniana derriba un misil ruso sobre zonas civiles y muere gente. Pero claro, es que cuando hablo de selectividad, todos los días y todas las semanas estamos viendo cómo Ucrania ataca adrede población civil en el Donbass con muertos, y de eso no se informa, ¿no? Es decir que, claro, hay una indignación muy selectiva también con esto de los muertos y los heridos en el conflicto, ¿no? Y bueno, pues si Rusia no estuviera atacando a Ucrania como hubiera hecho Estados Unidos en su lugar, las cifras de muertos en cada ataque serían decenas o centenares, ¿no? Por no hablar del caso de Israel, ¿no? Y lo relaciono con Venezuela, ¿por qué? Porque, bueno, si al final la estrategia militar de Estados Unidos es desplegar portaaviones en el Caribe, quizá no son conscientes de que un misil hipersónico de esto se puede cargar un portaaviones en cuestión de muy poco tiempo y además sin capacidad de respuesta. Es decir, los portaaviones ya empiezan a ser tigres de papel desde el punto de vista estratégico y militar en los teatros de operaciones del mundo, ¿no? Y insisto, si van a insistir en la amenaza militar contra Venezuela, yo creo que no se plantean una invasión. Sería una auténtica locura por parte de Estados Unidos. El cambio de régimen, si lo que pretenden es el cambio de régimen, yo creo que no lo van a conseguir. No lo van a conseguir. Es que ya lo han intentado. No es que sería la enésima vez que lo intentan, un golpe de Estado, ¿no? Incluso a partir de unas elecciones, negando los resultados electorales. Bueno, lo de hace unos años, el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado del Alguarímbar, ¿no? De la oposición venezolana llegó a quemar gente viva por la calle, ¿no? Una política de auténtico terror, ¿no? Que, bueno, algunos de cuyos dirigentes ahora, una de sus dirigentes es Premio Nobel de la Paz, por cierto, ¿eh? En fin, la situación no es la de los años 60, 70, 80, ni siquiera de los principios de siglo. Y también en el plano militar. Es decir, desplegar portaaviones en el Caribe de poco serviría en el caso de que cualquier país tuviera capacidad de respuesta con misiles, que ya no son los misiles de los años 60, 70 y 80. Ya han evolucionado mucho y además casi imposibilitan la capacidad de respuesta, ¿no? En el caso de los misiles hipersónicos. Y no lo sabemos, si Venezuela dispone de misiles hipersónicos rusos, no lo sabemos. Es posible que a lo mejor sí los tenga, ¿no? Es decir, igual no iban a esperar a que hubiera un ataque para enviar armamento en un país que estaría bloqueado marítimamente, evidentemente, ¿no? Y en el caso de Cuba igual, y en el caso de Nicaragua también. Es decir, si no lo han conseguido después de intentarlo muchas veces, tanto con Venezuela como con Nicaragua como con Cuba, es porque, bueno, ellos también valoran que esos países tienen capacidad de reacción a un ataque militar. Entonces han apostado al cambio de régimen, ¿no? Como apostaron en el caso de Irán, ¿no? Con un ataque a Irán, ver si se abren posibilidades de un cambio de régimen en Irán. Y bueno, al final lo que consiguieron en el caso de Irán con la guerra esta de los 12 días es fortalecer al gobierno iraní. Bueno, pues pendientes de Irán y de Venezuela, con el foco puesto en Pokros, vamos a ir rápidamente con una última hora. Vamos a mirar brevemente a Suecia para contarles un accidente en Estocolmo. Se habla de varios muertos y de muchos heridos tras el choque de un autobús contra una parada concurrida. Los servicios de emergencia han informado de varias muertes después de que un autobús chocara contra una parada en la zona de Östermalm, de Estocolmo, en Suecia. Se teme que varias personas hayan fallecido después de que un autobús se estrellara contra una parada en el centro de Estocolmo. El incidente en el barrio de Östermalm también ha dejado a varias personas con heridas graves, es lo que apunta la policía. Sofie Gunnarsson, portavoz de prensa del Grupo de Transporte Público, ha dicho que puede confirmar que ha ocurrido un accidente. Dice que se trata de un incidente grave y que todavía no se conocen las causas. La policía ha confirmado que ya hay fallecidos. Dice que no pueden dar número, tampoco género o edad de las víctimas. Es lo que escriben en su página web en estos momentos. Habla de un cordón establecido mientras los servicios de emergencia se están movilizando a la zona del accidente. Lo que sabemos hasta ahora es que un autobús ha estrellado contra una parada en el centro de
Estocolmo. La policía ha confirmado varias muertes, aunque todavía no se ha publicado el número exacto. El incidente ha ocurrido en el barrio de Östermalm y el conductor del autobús ha sido arrestado. Muy atentos a esta tragedia en Suecia, este accidente con un autobús, a la espera de conocer más detalles de esta información. José, quiero preguntarte por lo que está pasando también en Pokrovsk, cómo está la situación en el frente y cuánto tiene que ver con este estallido geopolítico, con todos los frentes que tenemos abiertos en estos momentos. Bueno, Pokrovsk es la consecuencia inevitable de la política de imagen de Zelensky. El régimen ucraniano ha intentado mantenerse en Pokrovsk para dar una imagen ante Occidente de que resiste, y de que resiste con éxito, cosa que ha hecho. Es decir, durante un año Pokrovsk ha resistido. El pequeño problema es que en Pokrovsk se han quemado hombres que podían ser muy valiosos en otros sitios, se han quemado muchísimas reservas humanas, de las que no le sobran precisamente a Ucrania. De hecho, quizá el dato más increíble de esta guerra es la cantidad de gente que ha sido sacrificada de manera bastante discutible por campañas de imágenes, campañas de imagen. Recordemos la aventura en Kursk, que fue un desastre, que acabó con 76.000 bajas y que no tuvo ningún resultado práctico. Y bueno, Pokrovsk es más de lo mismo, pero peor. ¿Peor por qué? Porque es una especie de fulcro de todo lo que quedaba del Donbass. Pokrovsk ya se puede dar por tomado, ya salvo tendría que producir un auténtico milagro para que en los próximos días no se rindan las tropas ucranianas que quedan allí, que sea una situación completamente desesperada en Pokrovsk y en Mirnograd. Y además, bueno, revela también la nueva técnica de entrada de los rusos, que no es por asalto, como pasó en Bakhmut o en Mariupol, sino que es por infiltración y que es por un cerco muy lento, afortunadamente para ellos con muy poquitas bajas, pero que es implacable. Es que día a día hemos visto por el mapa cómo se iba avanzando, a veces metros, a veces centenares de metros, a veces 1 kilómetro, y ese avance era muy lento pero imparable, y como por cuadrículas. Y al final ha acabado con los ucranianos topados en Pokrovsk, y ahora mismo la única forma que tienen que escapar es a pie y de noche. En ese sentido es un verdadero desastre, sobre todo porque ya solo queda una línea de defensa en el Donbass, que es Kramatorsk. Kramatorsk, Konstantinovka, ya están los rusos en ella, Kupiansk ha caído, entonces quedaría la zona Kramatorsk y Zium y bueno, y Seversk y muy poquito más. Pero significa que en un plazo de tiempo de unos meses es muy probable que todo el Donbass esté tomado por los rusos. Y lo terrible de esto para los ucranianos es que entre el Donbass y el Dnieper no hay nada. O sea, el Donbass ha sido fortificado a conciencia, pero el territorio que va desde el Donbass al Dnieper es una llanura sin defensa posible. Y en un escenario en el cual la supremacía aérea, la supremacía de drones, armamento pesado, artillero, de todo, es rusa, con lo cual las cosas pintan muy mal. Si a esto le unimos que el régimen de Zelensky empieza a pasar serias dificultades, la popularidad de Zelensky, la aceptación ya no es la que era, ni muchísimo menos, pues puede andar por un 20% si llega. Bueno, pues todo esto implica la cuestión fundamental que nos tendremos que plantear ahora, que es cuánto va a aguantar la sociedad ucraniana. O sea, va a llegar un momento en que el cuerpo social ucraniano no aguante. Puede que aguanten más los soldados que la sociedad. Y este invierno que se plantea muy, muy duro con las estructuras energéticas en ruinas y con las noticias del frente que cada día son peores y con una absoluta escasez de mano de obra para mantener el frente, puede ser muy crítico. ¿No? Las campañas que se han hecho contra la Oficina Anticorrupción, contra los fiscales, etcétera, pues evidentemente no favorecen en nada a Zelensky, pero bueno, todos los que conocemos la situación de Ucrania desde hace muchísimos años, la corrupción es endémica, o sea, y ahora mismo tiene que estar disparada, porque ahora mismo ese tipo de controles pues habrán desaparecido. Y no olvidemos que una guerra también es una magnífica ocasión para lavar dinero negro. Entonces ya veremos qué pasa con todo esto. Pero quizá el mayor peligro a Zelensky no le venga del frente, sino del cuerpo social ucraniano y que da señales de que la paciencia se está acabando.
Y bueno, un motín o cualquier historia en Kiev, el régimen de Zelensky no es tan sólido como aparenta. Tiene muchísimos enemigos, incluso enemigos internos, y muchas de las fuerzas que le sostienen lo pueden dejar caer. Para empezar, los Azov. Entonces ya veremos qué sucede, porque la situación de Ucrania tiene un deterioro que ya es imparable. No, recordemos que una guerra también es un conflicto entre dos sociedades. Y la sociedad ucraniana está pagando un precio muy alto y empiezan a demostrar y a señalar un hartazgo muy importante con sus élites. Y bueno, yo creo que a estas alturas, y por lo poquito que sabemos de algunas estadísticas que no sé hasta qué punto son fiables, la fe en la victoria se está desvaneciendo. O sea, nadie cree que se pueda recuperar el Donbass o Crimea. Con lo cual, mantener una guerra inútil en una situación cada vez más caótica y con un gobierno al que le están saltando los escándalos uno detrás de otro, y además un gobierno cada vez más autocrático y más impopular, pinta muy mal. Ya veremos. Yo creo que quizá haya que estar más atento a la política interna de Ucrania, a lo poquito que sabemos de ella, de los círculos internos de poder, que al propio frente, en el cual también, de una manera casi de plano inclinado, pues todo se está inclinando, con perdón por la redundancia, en favor de Rusia desde hace ya mucho tiempo, desde el año 23. Bueno, pues con el foco puesto en el Donbass y en lo que pueda pasar en las últimas horas, nosotros nos quedamos ya sin más tiempo. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. Enrique, Paco, José, placer contar con vuestro análisis. Muchísimas gracias. Buen día, un abrazo a los tres. Buen fin de semana. Nosotros que hacemos una pequeña pausa, unos minutos enseguida, pendientes del cierre europeo. Más información enseguida en Negocios Televisión.